Bueno, vamos a continuar. A lo largo de la jornada hemos hablado muchas veces de los comités moleculares, entonces parecía bastante razonable hacer algo específico monográfico. Entonces, se va a hacer una simulación de un comité molecular. Va a ser un comité molecular, yo creo que tiene todas las características, gente presencial, gente a distancia. Federico, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Vale? Y tenemos, por un lado, bueno, pues este sería, vamos a decir, el núcleo duro de un comité, ¿no? Hay una oncóloga, Ana Vilalta, de la Clínica Universitaria de Navarra, un patólogo, Federico Rojo, de la Fundación Jiménez Díaz, como farmacéutico Luis Ramudo, que es el responsable de farmacogenética de Health in Code, y como bióloga Eloisa Jantús, del Hospital General Universitario de Valencia. Normalmente en los comités hay más profesionales, pero sí que es verdad que hay un comité, hay un número de personas que no pueden faltar, ¿no? Yo creo que bueno, no es por dejar a nadie de menos, pero yo creo que es básico que haya por lo menos los representantes. Entonces yo ya os voy a dejar, tenemos más o menos una hora por ahí, ¿vale? Vamos bien con una hora, ¿solucionaremos la vida al paciente en una hora o no? Intentaremos. ¿Sí? Intentaremos. Sí. Vale, y ya os dejo ahí, ya vosotros, ¿vale? Muy bien. Pues gracias, Pedro. Agradecer también a la Fundación ECO y a Health in Code por la invitación y, bueno, y a mis compañeros también de comité, que ha sido un placer preparar esta simulación y la verdad que muy enriquecedor. Entonces empezamos con una breve introducción, lejos de repetir conceptos que entiendo que ya se han dicho durante la jornada. Estos comités están centrados en el paciente y buscan mejorar el diagnóstico molecular del paciente y también mejorar la accesibilidad a los tipos de tratamiento. Esto cobra especial relevancia en algunos tumores, como podría ser, se ha mencionado varias veces, el cáncer de pulmón, donde en la histología no escamosa, en algunas series, hasta un 45% de los pacientes podrían tener una alteración genómica potencialmente accionable. Surgen muchas preguntas alrededor de estos comités, sobre todo en cuanto a los tipos de muestra, las técnicas utilizadas, la calidad de las técnicas, la calidad de las muestras, los análisis de resultados, la accionabilidad de los mismos. Entonces, por eso es importante, para intentar responder a todos estos interrogantes, tener estos comités con los facultativos de las diferentes áreas de expertise. Como han dicho, aquí nos encontramos 4 expertos distintos. En los comités hay algunos más, pero bueno, creemos que a ver si con oncología, patología, farmacología y genómica podemos solucionar o mejorar a nuestro paciente. Simplemente estos comités creemos que son de gran ayuda y de aprendizaje para todos, no solo para residentes, sino que aquí aprendemos todos. Nos ayudan a mejorar la biología molecular de los tumores y a mejorar también los programas de medicina de precisión. ¿Qué casos o qué pacientes se pueden presentar en un comité? Pues se podría presentar cualquier paciente con un análisis molecular, ya sea el diagnóstico, pacientes con análisis molecular más allá de las terapias para valorar alteraciones que confieren resistencia a las diferentes terapias, pacientes con diferentes muestras para valorar la calidad de las mismas para llevar a cabo las distintas técnicas moleculares, pacientes con alteraciones potencialmente accionables o pacientes con alteraciones susceptibles de tener un origen germinal. Pacientes con análisis moleculares tanto en tejido como en biopsia líquida para interpretación y comparación de los mismos, y pues pacientes con alteraciones o pacientes que se puedan beneficiar de tratamientos no indicados o sea, que no tienen esa indicación, pero que podrían beneficiarse. Cobra especial importancia, y también se ha hablado que este tipo de estudios son importantes de cara a mostrar la mejoría para nuestros pacientes de estos tipos de comités. Y hay varios artículos, ¿no?, que demuestran que los pacientes que se presentan en un Molecular Tumor Board pues tienen mejores resultados en cuanto a pronóstico, sobre todo en cáncer de pulmón, pero también en otras patologías.
¿Y cómo es el workflow de estos comités? Pues bueno, nosotros creemos que principalmente hay que identificar a los casos. Se puede hacer una preselección o según del comité establecer los filtros para los pacientes o los casos que posteriormente se van a presentar. Hacer el comité, el Molecular Tumor Board, que se puede hacer como estamos haciendo aquí de forma presencial o vía telemática, y finalmente llegar a una conclusión, ¿no? Hacer un informe de lo que se ha decidido, de lo que se ha discutido en el comité. Entonces nosotros vamos a hacer esta parte, vamos a presentar un paciente simulando un Molecular Tumor Board y nos ponemos a ello. Es un caso real, es un caso que hemos tenido nosotros en la clínica y que digamos, es un caso que creemos que aporta muchos aspectos a discutir y que incluye, dentro del mismo caso, incluye varios moléculas tumor board. El contexto clínico es un paciente varón de 56 años como antecedentes con enfermedad renal crónica, secundario a los tratamientos oncológicos recibidos hasta ahora, hiperuricemia con alguna otra complicación articular, hiperplasia benigna de próstata y un meningioma frontal izquierdo incidental. Un paciente nunca fumador. Es importante, ¿no?, en estos comités poner un contexto clínico, ya que se puedan hacer interpretaciones en función de estos antecedentes, en función de los antecedentes que presenta el paciente. Como antecedentes familiares, el padre del paciente había fallecido de un carcinoma de colon a los 63 años y la madre actualmente curada, sin evidencia de enfermedad, pero con antecedente de un linfoma a los 50 años. El paciente no tiene hermanos y tiene 2 hijos sanos. Igualmente que los antecedentes médicos, es importante incidir en estos comités sobre los antecedentes familiares, ya que algunas alteraciones pueden tener una frecuencia alélica sugestiva de un origen germinal o encontrar mutaciones en algunos genes que también se pueden encontrar alterados de manera germinal. Ponemos ya el contexto oncológico. Es un paciente que en el 2018 fue diagnosticado de un adenocarcinoma de pulmón, estadio 3A, por una enfermedad Burkitt-T4, irresecable en ese momento, y en ese momento el único estudio molecular que disponíamos era de una expresión de PDL1 del 1%. Se valoró en comité multidisciplinar y se decidió tratamiento radical basado en quimioterapia y radioterapia concurrente, y después tratamiento adyuvante con un año del anti-PDL1 durvalumab, que finalizó en el 2019. En 2020 tuvo una recaída tanto a nivel sistémico, pleural y pulmonar, con una lesión única a nivel cerebral. Se obtuvo una biopsia de esta recaída a nivel pleural guiado por TAC, que es la biopsia que comentaremos a continuación con nuestro patólogo, el doctor Federico Rojo. Hola, sí, gracias. Aquí lo que vemos es un tejido fibroso, parcialmente ocupado el estroma por células mononucleares, es decir, mayoritariamente lo que estamos viendo son fibroblastos y linfocitos. Los linfocitos son estas células más oscuras que ahora vemos con más detalle, y que está infiltrado por un carcinoma, ¿no?, por un tumor epitelial maligno. Aquí, gracias, lo veis a mayor aumento. Estas células más grandes, hipercromáticas, es la infiltración por el carcinoma, y tiene pues, un estroma fibroso y alino, bastante celular, ¿no? Insisto en este punto porque aquí lo que estamos hablando es del componente del tejido. Cuando vamos a hacer un estudio molecular en el que extraemos DNA más RNA de esta muestra, lo que hacemos es una mezcla de ácidos nucleicos de los distintos componentes celulares, y el término de porcentaje de celularidad tumoral es importante de cara a los estudios moleculares subsecuentes que comentaremos a continuación, ¿no? Si pasas la siguiente. Este diagnóstico morfológico, que incluye la valoración del porcentaje tumoral, debemos completarlo con otros marcadores que podemos abordar por técnicas single gene, por decir así, que son abordables en la mayoría de los laboratorios de anatomía patológica mediante inmunohistoquímica, ¿no? Y aquí en concreto vemos dos marcadores que en los tumores de pulmón completamos, ¿no?, que es la determinación de la expresión de LK por inmunohistoquímica. Es importante mencionar
este anticuerpo de 5F3, que es el companion, según aprobación FDA, para la determinación de inmunohistoquímica, y que cuando se utiliza de forma adecuada, pues permite detectar una sobreexpresión de este receptor en tumores que susceptiblemente pueden tener reordenamiento génico o traslocación de ALK, que bueno, luego discutiremos, ¿no? ROS1 también se puede detectar, hay un anticuerpo por inmunohistoquímica que funciona razonablemente bien y que en este caso fue negativo. Sabéis también que hay un anticuerpo por inmunohistoquímica pan-TRAC, que reconocen TRAC 1, 2 y 3, o la sobreexpresión producto también o consecuencia de la fusión, que fue negativo. Y aquí abajo a la derecha veis la inmunohistoquímica para PDL1 con un TPS, con una valoración de porcentaje de celularidad tumoral similar, ese 10% similar al que tenía en la biopsia o en la determinación previa. Fijaos también que aquí hacemos constar el anticuerpo SP263, que es uno de los anticuerpos que podemos utilizar dentro de una equivalencia técnica para la determinación de este parámetro de PDL1 por TPS. Sabéis que son SP263, 22C3 y 28.8. Si pasas a la siguiente. Por lo tanto, el diagnóstico fue de un carcinoma en una biopsia pleural con riqueza en el estroma de fibroblastos y linfocitos, que debe tenerse en cuenta a la hora de la determinación molecular, y con una inmunohistoquímica con sobreexpresión de ALK que sugiere que puede haber una alteración en este receptor. Gracias, Federico. Con este diagnóstico se le solicitó al paciente un panel NGS, en este caso el panel Oncomine, que incluía 161 genes. A continuación, Eloisa pasará a describir cuando hacemos este tipo de, bueno, cuando solicitamos estas técnicas y nos llega el informe en qué debemos detenernos para poder hacer una correcta interpretación de estas técnicas. Muy bien. Creo que lo importante aquí es, a nivel de comité, hacer también una labor de docencia de qué es lo que debemos exigir, ¿no?, en nuestros informes de NGS. Y aquí tenéis los datos fundamentales que tendrían que aparecer en todos los informes, los datos de identificación del laboratorio que realiza la determinación, datos identificativos de paciente, y nos comentaba Ana que es importante tener una contextualización de por qué llega este paciente a solicitarse un análisis de NGS, con lo cual hay un pequeño resumen de las razones por las cuales se solicita esta determinación. Luego pasamos ya a la parte de identificación de la muestra, y allí debería identificarse el código de la muestra, el tipo de muestra que se está analizando, el día de toma de la muestra, el día que la muestra llega al laboratorio y la fecha en la que se emite el informe. Luego tenemos una parte que es muy importante, quizás para el oncólogo que lee la muestra no es tanto, pero sí que hay algunos datos que ya en nuestro comité los oncólogos empiezan a mirar, y que es la cantidad de DNA que tenemos, el porcentaje de células tumorales, porque en base a esa información vamos a saber un poco si los resultados son consistentes o no. Toda la parte de la preanalítica, ¿no?, con qué tipo de técnica extraemos los ácidos nucleicos, si extraemos DNA, RNA, ambos, pues es importante conocerlo. La siguiente, y luego ya pasamos a nuestros resultados, donde claramente tenemos que tener identificados cuáles son los genes que hemos encontrado con alguna alteración. En este caso, en este estudio solo se analizaban EGFR, ER2 y MET, entonces se dicen qué alteración se encuentra, y siempre tenemos que tener cuál es la secuencia de referencia que se ha utilizado para encontrar esa alteración. Y un apartado muy importante que suele venir incluido en el informe o se añade luego de haberse discutido en el comité es la interpretación en el contexto clínico de estos resultados, ¿no? ¿Qué significa el resultado que hemos encontrado? Y normalmente el comité o el laboratorio que realiza el informe puede hacer una recomendación sobre cuáles serían las terapias más adecuadas en este caso. Por último, se aconseja siempre también unas referencias bibliográficas que soporten, ¿no?, las recomendaciones que hace el comité,
el listado de los genes incluidos en el panel, porque como bien decíamos, lo que no está incluido no lo vamos a ver, no lo vamos a poder analizar, y el responsable de la persona que realiza el análisis y que supervisa el mismo. Pues simplemente aquí os dejo esta referencia bibliográfica donde se recoge un poco a nivel de diferentes sociedades cuáles son todos los requisitos que debería tener un buen informe de NGS para que aquel que esté interesado pues pueda revisar esta referencia. Entonces vamos a analizar nuestro informe o el informe de nuestro paciente. Tenemos aquí la identificación del laboratorio, están los datos del paciente, como dijimos, con una breve reseña de por qué llegó este paciente al laboratorio, los datos de la muestra, la parte preanalítica, qué ensayo se utilizó, y tenemos también cuáles son las variantes, el resultado que se ha obtenido, en la cual vemos que se reporta una fusión en el gen que involucra el gen ALK, y el gen con el cual es su partner de fusión es EML4, es una de las fusiones más comunes que involucran al gen ALK. Y también reportan otra alteración en un gen que se llama CREB-BBP, con una sustitución de un nucleótido que trae aparejado un cambio de un aminoácido en esa posición que ven ahí. Importante, cuando se identifica esa fusión génica, como ven aquí, tenemos el reporte de exactamente qué fusión es. Y es una fusión que involucra el exón 6 del primer gen, del MLA4, con el exón 20 del gen ALK. Y esto es constituye una de las diferentes variantes de genes de fusión que podemos encontrar, y es la variante número 3, que luego lo vamos a ver un poquito más en detalle. Como ven en nuestro reporte, tenemos el listado de los genes incluidos en el panel, que era otra de las partes que dijimos que tenía que tener el informe de NGS. Y ya interpretando un poco los datos, vemos que en el informe también aparece que el porcentaje de celularidad tumoral es del 50%, con lo cual normalmente pedimos siempre que tener más de un 30% de celularidad tumoral para asegurarnos de que la calidad de nuestros análisis son buenos, con lo cual eso nos da seguridad a la hora de reportar los resultados. Y luego el tener 23.800 lecturas en un gen de fusión, pues nos está hablando de que la librería que hemos generado, en este caso de RNA, este es un panel que usa DNA y RNA, está bien, es de buena calidad, y que lo que reportamos a nivel de DNA, con una frecuencia del 6%, también tenemos una buena librería, dado que la cobertura es de 1.500 lecturas en esa zona del genoma. Lo que comentábamos, existen varias fusiones que se pueden dar entre el gen ALK y ML4 y también con otros partners, pero como ven, en el gen ALK normalmente la ruptura, la zona donde se rompe el gen es siempre en el exón 20, mientras que en el gen ML4 en su partner se puede romper a diferentes alturas. Y esas diferentes transcriptos de fusión que se pueden formar, pues se enumeran como números de variantes diferentes. ¿Esto tiene alguna implicación o no con respecto a la selección o la respuesta que va a tener el paciente a los determinados tratamientos? Pues como vemos, este es un estudio in vitro, en líneas celulares, pero la variante 3, que es la que tiene nuestro paciente, que está señalada con la flecha azul, como veis, tiene una sensibilidad, es bastante sensible a crizotinib, un poquito menos a alectinib, a ensartinib y a lorlatinib, muy sensible. Si la comparamos con la variante 1, que está 2 filas más abajo, pues tenemos que la variante 1, por ejemplo, es un poco menos sensible a crizotinib, pero es más sensible a alectinib. Entonces, estas pequeñas diferencias sí que pueden de alguna manera explicar las diferencias a nivel de respuesta que encontramos en pacientes con diferentes variantes que involucran al gen ALK. Pero no solo habíamos encontrado esta fusión génica, también habíamos visto que nuestro paciente tenía una mutación puntual con un cambio de una base que llevaba a una alteración a nivel proteico,
esta alteración causa una proteína truncada y esta proteína, este gen en particular, codifica para una proteína que tiene una función de gen supresor de tumores. Entonces, un gen supresor de tumores al que le falta una parte de la proteína, se supone que es una variante que tendrá una relevancia funcional dentro del contexto de cáncer, ya que va a ser un gen supresor de tumores que no va a funcionar correctamente. Y aunque no tiene una implicación directa a nivel de tratamientos, ¿no?, como diana terapéutica, sí que es una información relevante para saber que este paciente, probablemente con una alteración en un gen supresor de tumores, puede ser que vaya un poquito peor que un paciente que no tenga alteración en este tipo de genes. Como veis, este es todo el gen en el que está el gen CREB-BP, es un gen muy grande, y estas son todas las alteraciones que están descritas. Y en la zona en donde está esta alteración, esta mutación que causa una proteína truncada, pues hay otras alteraciones descritas que se han visto que tienen relevancia patogénica. Por lo tanto, volviendo a nuestro informe de nuestro paciente, informamos que la variante encontrada en el gen ALK es patogénica, y ahora luego veremos qué recomendación vamos a dar, y la variante que encontramos en el gen supresor de tumores es también patogénica, aunque no tiene una relevancia clínica. Pero en el informe aparecen otras variantes, como ven aquí, en el gen SMO, en BRCA y en Notch3, con unas frecuencias alélicas, en el caso de SMO, del 52%, y en el resto de variantes, 6% de alteraciones. Cuando vamos a buscar en las bases de datos qué tipo de alteraciones están codificadas o qué tipo de mutaciones son las que nos presentan en el informe, lo que nos encontramos son las famosas VUS, o variantes de significado incierto. Hay debates sobre si debemos informar o no estas variantes en los informes de NGS. En general, el consenso hoy por hoy es que estas variantes no deberían ser reportadas en un informe. Bueno, este es un informe de hace ya tiempo y estaban reportadas. Dentro de un comité se pueden tratar este tipo de información. Si es un informe que va a ir fuera, donde no tengamos control, normalmente se suele aconsejar de que se informe lo que es clínicamente relevante, ¿no? Y luego tenemos que vamos a recomendar, ¿no? Con qué nivel de evidencia vamos a hacer recomendaciones acerca de las variantes o de las alteraciones que hemos encontrado. Y aquí tenemos también varias escalas, y en vuestros informes vais a encontrar seguramente reportes diferentes, Tier 1, 2, nivel OncoKB 1, 2, y simplemente es para saber, aquí tenéis una correlación entre la clasificación de AMP, que se llama JCR, la Joint Combined Recommendation, de la AMP, ASCO y CAP, con niveles que van del 1A, que es la máxima recomendación, la máxima evidencia científica, hacia abajo va disminuyendo el nivel de evidencia, y luego tenemos la escala de SMO-SCAT, que bueno, que es la que solemos utilizar, y aquí tenéis también la correlación con la escala OncoKB de accionabilidad. Simplemente para que sepáis que hay diferentes escalas y cada laboratorio pues utiliza la que le queda más cómodo, con la que se siente más cómodo en realizar sus recomendaciones. Por lo tanto, finalmente y concluyendo, nuestro paciente tiene una variante ML4-ALK, un gen de fusión que es oncogénica y que tiene un nivel de evidencia A para recomendaciones de tratamiento, Tier 1 con varias opciones de tratamiento, como vamos a ver a continuación. Y también tiene una alteración en un gen supresor de tumores que es diagnóstica, que tiene una evidencia B y que soporta que esta es un gen que genera una proteína truncada que va a ser no funcional. Entonces, sin ya repetirnos mucho, pues volviendo a los datos histopatológicos y el estudio molecular, tenemos un paciente con una recaída de un adenocarcinoma de pulmón con una expresión de PDL1 al 10%,
y evidencia de una fusión de ALK con el partner de ML4, con un nivel de evidencia de accionabilidad según la escala SCAT de un 1A para diferentes fármacos que ahora vamos a comentar. Si vuelves al anterior, sí. Pues en este caso ya tendríamos un paciente con una fusión de ALK que tenemos que tratar con medicamentos y tenemos que seleccionar el tratamiento, digamos, primero desde el punto de vista clínico, lo que sea más eficaz y se adapte mejor a su diagnóstico. En este caso, como veis, tenemos varias alternativas terapéuticas, crizotinib, brigatinib, alectinib o ceritinib, y tenemos que tomar una decisión de cuál es más eficaz o se adapta mejor al paciente. Lo ideal, en cuanto a evidencia, sería disponer de ensayos clínicos comparativos head-to-head, en el que comparase pues, para la misma indicación 2 tratamientos, 3 o incluso todos. Y eso, a día de hoy, en este caso, pues no disponemos de esta información y tenemos que trabajar con otro tipo de información. Si ahora pasamos a diapositiva, sí que tenemos esa información para crizotinib y alectinib, en el que tenemos un ensayo comparativo que se publicó en New England, donde vemos que alectinib aumenta o mejora la supervivencia libre de progresión, también tiene una eficacia mucho mejor a nivel de metástasis, a nivel del sistema nervioso central y también mejora la supervivencia global. Entonces aquí ya tendríamos una cosa bastante clara, es decir, crizotinib no deberíamos utilizarlo, es un inhibidor de ALK de primera generación y ya sabemos que incluso en primera línea los inhibidores de segunda generación son más eficaces para tratar este tipo de pacientes. Entre el resto de inhibidores, la preferencia, lo que solemos recomendar casi siempre desde los servicios de farmacia, es usar los fármacos que tenemos más experiencia de uso. Son más conocidos, conocemos más su perfil de seguridad y tenemos más confianza al utilizarlos y al programar el seguimiento clínico. Con lo cual, la decisión y la recomendación fue la de utilizar alectinib. Vale. Eso es lo que tenemos desde el punto de vista clínico. Y ahora queda la segunda parte. ¿Qué pasa desde el punto de vista regulatorio? Es decir, podemos darle este medicamento, va a estar financiado, vamos a tener algún problema a nivel administrativo para prescribirlo. Entonces, aquí os traigo lo que es el documento básico que regula los usos de los medicamentos en España, que es la ficha técnica de la Agencia Reguladora del Medicamento, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Todo lo que está dentro de esta ficha técnica, digamos que tiene el respaldo legal para prescribirse y para usarse. Son indicaciones autorizadas. Todo lo que queda fuera de esta ficha técnica, es decir, un uso que no esté recogido dentro del apartado 4.1, que son indicaciones terapéuticas del medicamento, sería un uso fuera de ficha técnica y nos generaría más problemas administrativos. ¿Vale? En este caso, alectinib está indicado, como veis, en tratamiento de primera línea para pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico avanzado, positivo para la quinasa del linfoma anaplásico, para ALK. ¿Vale? Sería una indicación clara, podríamos usarlo sin ningún problema, digamos, burocrático, administrativo. ¿Vale? En el caso, os traigo aquí esta ley, que es el Real Decreto 1015/2009, que regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales. Esta es la ley que nos ampara para usar medicamentos fuera de la indicación, en el contexto de que un paciente tuviésemos que prescribir un medicamento que no tuviese la indicación autorizada en ficha técnica. ¿Vale? Entonces, digamos que hay 3 usos de medicamentos fuera de las condiciones autorizadas por la Agencia Española del Medicamento. El primero es el uso fuera de ficha técnica. Sería un medicamento aprobado en España en el que las indicaciones recogidas en ficha técnica no encajan con las que tiene el paciente. ¿Vale? Otro uso sería el uso de medicamentos que no están aprobados en España y que están aprobados en otros países. Entonces, eso se llaman los usos por medicamentos extranjeros y tenemos que importar el producto a través de sanidad exterior para utilizarlo en el paciente. Y el tercer uso sería el uso compasivo. Es decir, el uso de moléculas que están en ensayo clínico y el paciente no cumple los criterios de inclusión en el ensayo clínico, pero creemos que existe beneficio. ¿Vale? Entonces sería el tercer uso que regula este Real Decreto. En este caso, si un paciente no cumpliese los criterios, estaríamos hablando de un fuera de ficha técnica.
¿vale? Que está regulado en el capítulo 3 de esta ley. Entonces, a efectos prácticos, ¿qué necesitamos para darle un tratamiento a un paciente fuera de ficha técnica? Pues aquí veis el artículo 15, las obligaciones del médico responsable del tratamiento. La primera es consentimiento informado. Información al paciente y obtención de consentimiento informado de la intervención que vamos a realizar. Lo segundo, notificación de reacciones adversas, que eso se extiende a todos los medicamentos, es decir, todos estamos obligados a notificar reacciones adversas. Y lo tercero, respetar las restricciones de prescripción de nuestro centro hospitalario, que a efectos prácticos es obtener el consentimiento de dirección médica y la aprobación de la dirección médica o la gerencia. Generalmente, la mayoría de los hospitales resuelven esto a través de comisiones. Se realiza una comisión, a veces son comisiones generales de medicamentos en fuera de ficha técnica, otras veces son comisiones temáticas, como por ejemplo esta que estaríamos haciendo hoy como un tumor molecular board, que podría presentarle después a dirección médica la decisión de que el paciente reciba un tratamiento fuera de indicación. Y en nuestro caso, pues dentro de un hospital, creo que nuestra labor como clínicos es tratar de defender que las decisiones tomadas en un comité molecular sean respaldadas por la gerencia. Y si un comité molecular decide o considera que es pertinente el uso de un medicamento fuera de indicación con toda la información de eficacia disponible, pues que la gerencia, digamos, lo debería apoyar. Vale. En siguiente lugar, una vez que esto está aprobado y lo vamos a administrar en el paciente, tenemos que presentar un plan de monitorización, porque digamos que el uso del tratamiento no acaba con la decisión terapéutica, sino que esto va a tener pues, un seguimiento clínico y el paciente pues, puede sufrir efectos adversos y vamos a tener que hacer también reajustes de otros tratamientos debido a la introducción de este fármaco. Entonces aquí os hemos traído un resumen de la ficha técnica que hemos obtenido de la ficha técnica de la FDA, que es muy útil porque hace resúmenes de indicación y precauciones que hay que tomar, y simplemente recordar los problemas a los que nos enfrentamos con el uso de este tratamiento. Por ejemplo, la hepatotoxicidad, lo que requeriría pues, una monitorización, por ejemplo, de transaminasas durante el tratamiento o niveles de bilirrubina y pues, reducirlo, discontinuarlo si vemos unos niveles muy elevados de transaminasas o de bilirrubina. También recordar neumonitis o enfermedad pulmonar intersticial, que es característico de este tipo de fármacos. Este medicamento también se asocia con daño renal, con lo cual si un paciente desarrolla daño renal, que lo podemos ver, por ejemplo, pues, por monitorización de la creatinina, la urea, pues también deberíamos discontinuarlo. Bradicardia, también interesante la mialgia y la elevación de creatina fosfoquinasa, porque hay otros tratamientos que producen elevaciones de CK y que tienen asociación con miopatía. Por ejemplo, algo tan común como las estatinas o los fibratos, que se usan en un montón de pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar, podría generar interacciones. Entonces, en ese sentido, merece la pena hacer una revisión del tratamiento para ver si necesitamos discontinuar o no unas estatinas que a lo mejor pueden estar, pues porque queremos prevenir un evento a muy largo plazo y realmente lo interesante es poder dar este fármaco sin que haya miopatía y pensar ya en las estatinas pues más adelante en otro contexto. Anemia hemolítica o, por ejemplo, la teratogenicidad, la toxicidad embriológica. Que esto, pues mujeres en edad reproductiva, pues hay que avisarlas de ese riesgo potencial y en su caso podríamos considerar establecer métodos anticonceptivos. ¿Vale? Entonces, bueno, es una cosa que consideramos también interesante y ligada a la prescripción del medicamento, no dejarlo aquí, sino hacer un plan de seguimiento, informar al paciente de esto para que acuda al médico ante un síntoma de alerta de una reacción adversa porque podremos necesitar descontinuar el tratamiento o cambiar o modificar las dosis y luego informar de cómo se toma. Por ejemplo, este es un tratamiento que se toma 2 veces al día con comidas e insistir en la adherencia al tratamiento, que es una de las principales causas por las que los tratamientos no son eficaces hoy por hoy. Los pacientes no entienden cómo hay que tomarlo, a lo mejor no entienden tampoco la importancia de tomarlo de una manera rigurosa y si el paciente no está tomando ese tratamiento, realmente es como si no lo estuviésemos prescribiendo. Vale.
Entonces, tras la decisión del Molecular Tumor Board y teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados, el paciente inició tratamiento de primera línea con alectinib, manteniendo enfermedad estable durante 2 años y medio hasta marzo de 2023. En una de las pruebas de reevaluación realizadas se evidenció progresión tanto a nivel pleural, pulmonar, ganglionar y también a nivel hepático, se obtuvo una biopsia de una lesión de nueva aparición de una adenopatía retropectoral izquierda, insistimos, de nueva aparición mediante aspiración, que comentaremos a continuación. Bueno, aquí lo que tenemos realmente no es una biopsia, ¿no? Es una citología, una aspiración con aguja fina, lo que conocemos por PAF. Este tipo de material en general se prepara como una extensión celular sobre un portaobjetos y se tiñe no con hematoxina, sino con otro tipo de tinciones que dan un aspecto similar, pero tenemos que pensar que no hay un material, un tejido de bloque, un bloque de tejido que nos permita obtener secciones como la biopsia previa de este mismo paciente. Pero en todo caso es un material que puede ser adecuado también para caracterización de biomarcadores. Desde hace muchos años sabemos que una muestra citológica que sea representativa puede ser adecuada también para estudio de biomarcadores, ¿no? En este caso lo que vemos es una extensión celular marcadamente hemática. Muchos de los elementos celulares que vemos aquí son células de sangre periférica, hematíes, que dan una tinción un poco violácea, y placas epiteliales malignas coincidentes con lo que habíamos visto en la biopsia pleural, que sugieren que es un adenocarcinoma. Estas características que vienen aquí descritas de células grandes, hipercromáticas, sobre todo la presencia de nucleolo y el citoplasma eosinófilo, a los patólogos nos sugieren que esto puede corresponder a un adenocarcinoma, ¿no? Y si pasas a la siguiente. Con esto lo que se lleva a diagnóstico es, pues se corrobora efectivamente que hay una lesión de progresión de la enfermedad concordante con la biopsia pleural previa. Y en este tipo de material, por ejemplo, pues se puede determinar por inmunohistoquímica algunos marcadores como PDL1, que si os fijáis da exactamente pues el mismo valor TPS del 10% que el que teníamos en los resultados previos, ¿no? Quizá aquí la inmunohistoquímica de ALK no la recomendaría. Mi experiencia, al menos con otro tipo de marcadores por inmunohistoquímica en muestras o extensiones citológicas, no es tan buena. Puede haber riesgo de falso positivo, pero como digo, sí que es un material que puede ser útil si hay suficiente representatividad y se maneja adecuadamente para un estudio molecular, por ejemplo, como una NGS que se hizo en este paciente ahora. Eso es, se llevó a cabo un panel molecular de la nueva biopsia, en este caso un panel OnCombine con más de 500 genes y carga mutacional, los resultados del cual los vamos a analizar a continuación. Bueno, como veis de nuevo tenemos los datos que tiene que tener el informe, ¿no? Y tenemos un 80% de tejido tumoral en la muestra, con lo cual la muestra es adecuada para poder proceder a hacer un análisis de NGS. Tenemos unos criterios de calidad que se pasan. La siguiente. En esta muestra, como dijimos, el panel que se utiliza es un panel comprehensive que analiza variantes de nucleótido único, fusiones génicas, CNVs, pero también analiza marcadores de los que llamamos complejos, ¿no? Nos da información acerca de la carga mutacional tumoral, la inestabilidad de microsatélites, la presencia de firmas mutacionales, ¿no? En este caso, de nuevo, vemos que aparece descrita nuestra fusión de ML4-ALK, la del diagnóstico de nuestro paciente,
con la misma variante que habíamos visto al principio, lo cual, bueno, corrobora que el paciente tiene esa alteración oncogénica. Tenemos también, vuelve a aparecer nuestra mutación en el gen CREB, la que habíamos descrito previamente. Fíjense que ahora el porcentaje que tenemos es un porcentaje mayor. También tenemos un porcentaje mayor de celularidad tumoral con respecto a la muestra anterior. El número, la cobertura, de nuevo está 1600, 1900, 1900, es una buena cobertura a nivel de DNA, con lo cual la calidad de las librerías, tanto de DNA como de RNA, son adecuadas. Y nos aparece una nueva alteración en el gen ALK, una mutación puntual que trae aparejado un cambio de un aminoácido en la posición 1202. Que como vamos a ver ahora, es una alteración que está vinculada con la resistencia a los tratamientos que le estábamos dando a este paciente. Por lo tanto, aparece ahora en nuestro informe una nueva alteración, que es una alteración con evidencia A de que es una alteración de resistencia al tratamiento que estábamos asignando, más las otras alteraciones que ya hemos descrito previamente. ¿Qué es esta nueva alteración? Sabemos que los mecanismos de resistencia para terapias dirigidas pueden ser de diferente índole. Estamos acostumbrados a hablar de resistencias en EGFR, las alteraciones en el mismo gen, pues en el caso de ALK también, dentro de los mecanismos descritos, son mutaciones secundarias que afectan al mismo gen, a la misma diana terapéutica. En otros casos pueden aparecer alteraciones de tipo bypass, otra vía que se altera y por la cual el tumor se escapa al tratamiento que estamos dando, y otros mecanismos que ya sabemos que existen, como las transformaciones histológicas, etc. Dentro de las mutaciones en la misma diana terapéutica existen varias alteraciones descritas. La G1202R es la que encontramos en nuestro paciente, y como vimos tenemos datos tampoco no tenemos ensayos clínicos aleatorizados que nos permitan analizar todas estas alteraciones de resistencia, pero sí que tenemos datos acerca de la sensibilidad de estas alteraciones de resistencia a inhibidores de nueva generación, de tercera y cuarta generación, y en este caso pues los datos apoyan a que lorlatinib sería el TKI que tiene, en la cual esta variante de resistencia tiene mayor sensibilidad. Y estos son los datos, de nuevo, son datos de líneas celulares, no son datos que provengan de ensayos clínicos, con lo cual la evidencia clínica para recomendar exactamente este inhibidor es una evidencia limitada, pero sería el que mejor perfil presentaría para esta alteración. Por lo tanto, esto es lo que recomendaríamos, ¿no? Este paciente tiene una variante de resistencia y lo que le daría sensibilidad para ser tratada con un inhibidor de nueva generación, en este caso sería el lorlatinib. Sí, esta es una publicación que hemos traído un poco para complementar la evidencia, que es también la responsabilidad de un comité molecular. El hecho de saber qué publicaciones o qué evidencia soporta un tratamiento en un paciente. Además de líneas celulares, tenemos algunas publicaciones de casos puntuales en las que se ha usado el lorlatinib en pacientes con características clínicas similares, con éxito, tanto respuesta a nivel de adenopatías y a nivel cerebral. Con lo cual, en este paciente, nuestra recomendación, en conjunto con el resto del equipo clínico, es intentar un tratamiento con lorlatinib y bueno, estudiar la posibilidad también a nivel regulatorio, si encaja y si cumple características clínicas para, digamos, a nivel administrativo, tramitarlo. Entonces, como el caso anterior, volvemos otra vez a consultar la documentación legal y administrativa que tenemos para saber si el uso está aprobado en España. Entonces, en este caso, como veis, está indicado en monoterapia en pacientes con cáncer de pulmón no microcítrico avanzado, positivo para la quinasa ALK, no tratado previamente, es decir, lo podríamos a día de hoy utilizar en primera línea, ¿vale? Y en el segundo párrafo veis que también está indicado tras progresión, ¿vale? Progresión tras recibir alectinib
oceritinib como primer tratamiento como inhibidor de ALK o al recibir crizotinib y otro ALK. Con lo cual nos encaja también en nuestra indicación y podríamos pues, prescribirlo directamente sin necesidad de hacer un trámite como fuera de indicación o como uso especial del medicamento. Entonces, bueno, recordar también que ante un nuevo tratamiento debemos hacer pues, el plan terapéutico del paciente. En este caso pues, no me voy a detener tanto, solo me voy a detener en una cuestión que es lo que veis ahí en el primer párrafo, que es el uso concomitante con inductores inhibidores de CYP3A, que es una vía metabólica común para muchos fármacos y que muchas veces, bueno, pues son cosas que se nos olvidan cuando hacemos una prescripción. El paciente puede estar recibiendo inductores inhibidores y hay que reajustar todo ese tratamiento para eliminarlos y que el tratamiento sea eficaz. Además, también hay algunos pacientes que tienen mutaciones germinales en esta vía y pueden tener déficit de metabolismo y eso hace que es similar a que estén recibiendo un inhibidor, el medicamento se acumularía y generaría más efectos adversos y lo que se puede traducir o podemos gestionar con un ajuste de dosis, a lo mejor si no sabemos esto conlleva que le retiremos el tratamiento al paciente de forma innecesaria. Vale, lo mismo con variantes que aumentan el efecto o con inductores. Podríamos estar teniendo una ineficacia debido a una exposición inadecuada al medicamento, es decir, no estamos alcanzando los niveles terapéuticos porque el paciente está metabolizando demasiado el medicamento, ya sea por variantes genéticas en esta vía o ya sea por la presencia de inductores. ¿Vale? Si hay algún tratamiento en el que veáis esas alteraciones en el metabolismo, farmacocinéticas, también es interesante saber si tenemos disponible monitorización de niveles plasmáticos, ¿vale? Porque son técnicas relativamente baratas en el caso de que estén puestas a punto y nos pueden asegurar en un momento puntual si estamos en la dosis adecuada y en el rango terapéutico para el paciente, teniendo en cuenta ya pues, presencia de variantes, inductores y todo el tratamiento, ¿vale? Entonces, como hemos comentado, el paciente inició segunda línea de tratamiento con lorlatinib tras tener en cuenta todas las regulaciones mencionadas y en marzo de 2023 conseguimos una respuesta parcial de la enfermedad, tanto a nivel pleural, adenopático como de las lesiones que habían aparecido hepáticas, pero por desgracia fue una respuesta poco duradera porque en agosto de 2023 vemos en un nuevo PET-TAC nuevamente progresión a nivel pleural, pulmonar y reaparición de las lesiones hepáticas que teníamos. Se hace una nueva punción, como la segunda vez se hace un estudio, bueno, en este caso se hace un estudio endoscópico y como la segunda biopsia tenemos punción. Primeramente se punciona una adenopatía a nivel subcarinal, pero de la cual no obtenemos en la citología células negativas para malignidad, pero durante el mismo procedimiento igualmente se realiza punción de una lesión subpleural. ¿Qué obtenemos en esta segunda punción? La primera punción ya decíamos que no era suficiente, la segunda tiene una escasa representatividad de placas de células epiteliales malignas que suponen un material insuficiente para estudio molecular y también para estudio inmunohistoquímico. Aquí lo podéis ver. Aquí lo que representamos es un fragmento de estroma. Esta porción más inferior es estroma parcialmente inflamado que en el proceso de biopsia se ha obtenido y una pequeña placa representativa de este adenocarcinoma más pequeño en la parte superior, ¿no? En una extensión celular con algunos grupos de este tipo sabemos que no es un material suficiente para el estudio molecular. En este contexto, este paciente, pues parece que tenemos una progresión a una segunda línea con lorlatinib. Hemos hecho 2 punciones, no tenemos material suficiente para realizar el estudio molecular y lo que hicimos fue llevar a cabo una biopsia líquida. Este es el informe del panel de la biopsia líquida que analizaremos nuevamente.
Sí, es un panel, en este caso en biopsia líquida. Normalmente los paneles que se utilizan son paneles más pequeñitos, con un menor número de genes. Sabemos que el porcentaje de DNA tumoral en una muestra de plasma puede ser una fracción relativamente pequeña de todo el DNA que obtenemos a partir de esta muestra, con lo cual necesitamos técnicas que sean lo suficientemente sensibles para poder detectar las alteraciones en este tipo de muestras. La profundidad de lectura que tenemos de 2600 por, pues en una muestra de biopsia líquida, si tenemos mucho DNA tumoral en esa muestra, porque el paciente libera mucho DNA tumoral, pues podría ser suficiente, pero si la fracción tumoral es una fracción pequeña, puede que no podamos detectarlas de manera eficiente. Y entonces, como es el caso, ¿no? Parece lo que hemos obtenido es que no se han detectado ningún tipo de alteración en la muestra que hemos analizado. Por lo tanto, la muestra de biopsia líquida, en este caso, no nos aporta información suficiente y, bueno, el gen CREP, que era el otro gen que se había reportado previamente, no lo vamos a ver porque no está incluido en nuestro panel de biopsia líquida, con lo cual tampoco lo podríamos reportar. Entonces, un poco el algoritmo a la progresión depende un poco de cada institución. Existen algoritmos recomendados actualmente por IASLC, que es hacer biopsia líquida como primera aproximación, y si la biopsia líquida no nos da respuesta, ir a intentar rebiopsiar al paciente. Hay aproximaciones que hacen las dos cosas a la vez, biopsia y biopsia líquida, como una forma de obtener de la manera más rápida posible la información para poder tratar al paciente. Simplemente esta es la evidencia clínica que sustenta el uso de biopsia líquida, que la biopsia líquida aporta información clínica relevante, y aquí tenemos un ensayo clínico en pacientes con ALK, en las cuales si se detecta la alteración de ALK o alteraciones de resistencia de ALK en muestras de biopsia líquida, tratar al paciente en base al resultado de biopsia líquida o en base del tejido es exactamente lo mismo. Un estudio que hicimos con Gardan dentro de España, con colaboradores españoles, donde vemos que en pacientes que no tienen muestra de tejido, la biopsia líquida aporta información para poder tomar decisiones terapéuticas. Y aquí tenemos un ejemplo de la forma en que de manera complementaria podemos utilizar la información, ¿no?, que nos da el tejido y la biopsia líquida. Aquí vemos, entre tejido y biopsia líquida hay 54 casos en los cuales se encuentran lo mismo, pero hay 21 casos en los cuales se encuentran alteraciones de nivel Tier 1 en tejido y 39 casos en los cuales encontramos alteraciones de nivel Tier 1 en biopsia líquida. Con lo cual, pues, estamos de alguna manera captando pacientes que con biopsia líquida que de otra manera los hubiéramos perdido y no hubiéramos podido tratar con terapias dirigidas. Y luego lo último es también dentro del comité decidir, ¿no?, cuál es la mejor tecnología a utilizar en cada caso. Si vamos a buscar una alteración específica que yo quiero encontrar en ese paciente, o por ejemplo en el contexto de un paciente tratado con un TKI, un EGFR TKI de primera generación, que sabemos que el mecanismo más común de resistencia es una mutación puntual que es la T790M, puedo ir a buscarla con una técnica muy sensible, barata y de gran especificidad, como pueden ser las PCRs digitales, por ejemplo. Si no sé lo que voy a buscar, pues tengo que ir a un panel de NGS, sabiendo que dependiendo del tipo de panel, dependiendo del diseño, puedo tener una sensibilidad mayor o peor, ¿no? Y entonces tengo que saber un poco también cuál es la carga tumoral. Tenemos que hablar con el oncólogo, no es el mejor momento sacar una muestra justo el día después que el paciente está recibiendo tratamiento, si se puede espaciar en el momento en que va a recibir justo antes si está recibiendo quimioinmuno, por ejemplo, antes de recibir el siguiente ciclo, es el momento idóneo para sacar la muestra porque es el momento en que tendremos mayor carga de DNA tumoral. Pues todas estas cosas hay que comentarlas dentro del comité para que nuestra labor sea eficiente y poder tener resultados que sean beneficiosos para los pacientes.
Entonces, bueno, llegados a este punto, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo consideramos estos datos que hemos analizado? Desde luego tenemos tejido de tumor donde no habría material suficiente para hacer un estudio molecular. Hemos hecho una biopsia líquida donde con un nivel de profundidad que probablemente es el que no nos ha permitido ya no solo identificar alteraciones de resistencia, sino que no hemos encontrado la fusión de ALK de nuestro paciente y no creemos que se hayan eliminado todos los clones con esta fusión, ¿no? Probablemente sea algo debido a la profundidad de la técnica y bueno, y con todo esto, realmente qué implicaciones puede tener sobre nuestro paciente, ¿no? Teniendo en cuenta los tratamientos que ha recibido hasta ahora y toda la información que tenemos a nivel molecular hasta ahora, qué implicaciones tenemos y dónde es que nos encontramos a nivel de comité. Sí, ahora nos habríamos quedado sin alternativas dentro de los medicamentos que están aprobados. Dentro de los inhibidores de ALK habríamos consumido lo que es nuestra bala de plata, que es el lorlatinib, que es el inhibidor de tercera generación, que digamos recogería más actividad frente a mutaciones de resistencia. Y como veis aquí en este póster, que es una revisión de las distintas líneas de tratamiento, qué medicamentos se han usado más frecuentemente en cada una de las líneas, en tercera línea se suele volver a usar o se empieza a volver a usar la quimioterapia, es decir, basada en platino. El doblete de platino suele utilizarse de nuevo como tercera línea. Veis que en primera línea se está usando ya alectinib como primer tratamiento. El crizotinib ya tiene un uso residual. En segunda línea todavía se está usando alectinib, que han tenido antes otra línea, quizás sean pacientes que han tenido previamente crizotinib. Ya tenemos a lorlatinib casi al mismo nivel de uso que alectinib, ¿vale? Y también tenemos brigatinib en segunda línea. Luego en tercera línea pues tenemos todavía algo de uso de lorlatinib, supongo que serían pacientes no respondedores a dos líneas anteriores, que hayan probado con crizotinib y otro inhibidor de ALK, y volvemos otra vez a inmunoterapia y regímenes basados en platino. Entonces la pregunta sería, si ahora tenemos que volver a la quimioterapia, ¿tenemos alguna opción en el contexto de investigación, en ensayos clínicos? Pues eso sería una cuestión a buscar y un objetivo del comité molecular. Es decir, buscar una base de datos, ensayos clínicos en curso con otras moléculas que se estén ensayando en pacientes no respondedores a lorlatinib con mutaciones de resistencia. Perdón. Sí, entonces en este sentido pues tenemos el mismo planteamiento que un fuera de indicación. Si encontramos algún ensayo clínico, idealmente en nuestro centro o en algún centro del territorio nacional o accesible para el paciente que cumpla los criterios de inclusión, podríamos derivarlo a ese centro e incluirlo en el ensayo clínico. Hay unas bases de datos donde se recogen esos ensayos clínicos, seguramente las conocéis, como EudraCT, que es la base de datos europea para recoger donde es obligatorio que se den de alta todos los ensayos clínicos, pero también tenemos el caso de que el paciente no cumple los criterios de inclusión del ensayo clínico, pero nosotros consideremos que ese tratamiento es beneficioso. Muchas veces hay pacientes que se caen de los ensayos clínicos y no cumplen los criterios simplemente por el estado basal, es decir, si no tienen un estado basal funcional bueno, suelen ser unos criterios de exclusión de los ensayos clínicos. O, por ejemplo, problemas renales, es también otro criterio de exclusión y veíamos que este paciente pues, tenía problemas renales. Entonces aquí pues, puede ser necesario pensar en una inclusión, el uso de una molécula que está actualmente en ensayo clínico, pero fuera del contexto de ese ensayo clínico. Y eso está regulado también en el Real Decreto 1015/2009, que es el capítulo 2, que es el uso compasivo de medicamentos en ensayo clínico. Entonces, como diferencia fundamental a la hora de gestionar un tratamiento en este contexto, además de la autorización del centro hospitalario y un informe clínico del médico, necesitaríamos la conformidad del promotor del ensayo clínico, es decir, que normalmente es la empresa farmacéutica propietaria del medicamento, la que tiene la patente de la molécula, bueno, número de envases requeridos, y también necesitamos la conformidad de la Agencia Española del Medicamento. ¿Vale? Necesitamos tramitar esas dos aprobaciones.
Con esas 2 autorizaciones podríamos solicitar el medicamento y usarlo fuera del contexto del ensayo clínico para tratar a nuestro paciente. En nuestro caso se identificó un ensayo clínico con un inhibidor de 4ª generación, pero el paciente no podía entrar de forma inmediata. También había, pues como suponéis, bastante ansiedad alrededor. No ha aparecido en la diapositiva anterior, pero también se evidenció progresión a nivel del sistema nervioso central, motivo por el que se administró radioterapia holocraneal y se empezó 3ª línea basada en un esquema de quimioterapia, carboplatino pemetrexed, que es el estándar en este tipo de tumores y con terapia dirigida tras progresión a la terapia dirigida, que es el tratamiento que mantiene el paciente actualmente. Y ya como diapositiva, digamos, de cierre, destacar, ¿no?, los puntos que nos parece importantes tener en cuenta en el comité, más allá del caso, pues es muy importante el contexto clínico y patológico, es importante conocer la muestra que se va a analizar y qué técnicas se van a utilizar y analizar esos resultados, y más allá del análisis de resultados, de los resultados que pueden tener una implicación clínica, y qué interpretación damos a esos resultados que a lo mejor no tienen esta implicación clínica tan directa. Y finalmente, como hemos ido mostrando, la accionabilidad de estos resultados y las regulaciones farmacológicas de los mismos, que al final tienen una implicación en el paciente y nos permiten poner o no el tratamiento. Y con esto cerramos el comité multidisciplinar. Muy bien, no sé si hay algún comentario. Bueno, yo creo que es un ejemplo, ¿no? Esto luego se resume y dura 10 minutos. Pero si no, no sería un caso cada 3 semanas. Pero bueno, yo creo que es un ejemplo precioso, ¿no?, de lo que ha de sí. Y igual habría que haber dicho, si este paciente antes de todos estos conocimientos moleculares probablemente hubiese recibido una línea de quimioterapia con platino y poco más, y hubiese progresado y no hubiésemos tenido nada más. Todo este conocimiento molecular a este paciente le han dado 3 o 4 años de vida, ¿no? Me parece que empezó en el 20. ¿No? Empezó en el 20, sí, el alectinib. Y además con tratamientos tolerados, etcétera, sí. etcétera. O sea que yo creo que es un ejemplo de lo que aporta la investigación. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Federico.